Bueno, bienvenidos a este programa de Diáspora Hexagonal. Estamos en la tercera edición del mismo y tenemos el gusto enorme de recibir a otro tremendo líder ecuatoriano que está haciendo patria y que ha estado no solamente en América Latina, sino también en Asia, haciendo sus tareas empresariales, y es Jorge Villota. Voy a hacer una breve presentación de lo que yo puedo dar fe de Jorge y su liderazgo, antes de que él obviamente nos cuente por propia voz sobre sus retos, quién es, qué hace, cómo lo hace, por qué, para qué, etcétera. Así que, Jorge, antes de presentarte, decirle a nuestra audiencia tan querida que tú estás aquí básicamente porque nosotros te tenemos un cariño enorme, porque tú eres una gran persona, como bien dice de atrás, efectivo, medible y divertido. Así que vamos a tener un lindo programa. Estoy súper contento que estés acá, querido Jorge. Y bueno, yo creo que todos vamos a estar contentos de tener este tiempo con la escucha activa a lo que Jorge nos puede enseñar y nos puede inspirar. Él está ahora en Competia, que es una empresa muy linda que hace temas de gamificación, y lo está haciendo, digamos, cada vez mejor. He visto el proceso muy de cerca acá en Chile. Pero bueno, a Jorge como líder en persona mismo lo conozco desde los tiempos de la universidad, en la Universidad Católica. Él fue uno de los grandes líderes de este movimiento de estudiantes, empresarios o empresariales, ¿no? Que ya nos va a contar él más. Muchos amigos buenos que estuvieron ahí. Jorge fue de los presidentes de ese grupo. Yo nunca estuve en ese grupo, pero siempre les miraba cómo se divertían y me daba mucha envidia, porque se divertían muchísimo. Excelente grupo, y bueno, han estado girando por todo el mundo, grandes amigos. Y bueno, Jorge, bienvenido. Nosotros en este programa tenemos 3 puntos que topamos. Primero, obviamente, tú. Segundo, topamos la situación del país y de la diáspora ecuatoriana, porque esto también nos sirve para pensar en el tercer punto, que es esta integración de nosotros como ecuatorianos en cada país donde estamos, ¿no? Esto no solamente es Ecuador y Chile, donde tú y yo estamos en este momento. Hace un momento tuvimos básicamente la oportunidad de conversar con ecuatorianos que están avanzando en México, y así vamos a seguir trabajando en otro momento con ecuatorianos que están en Argentina, que están en otros países de la región, también en el Caribe y obviamente África, porque, bueno, tú sabes que yo en esto, transparentemente estoy como candidato para ser diputado, congresista, asambleísta en el Ecuador, representando a esta diáspora en América Latina, Caribe y África, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de este trabajo también de dar a conocer una lógica de legislar, ¿no? Sobre la base de las necesidades que están ahí. Pero bueno, eso es un poco aparte, porque la diáspora hexagonal sin duda que nos puede enseñar muchas cosas y podemos transmitirlas a otros compatriotas, que no solamente hagan sus votos por estas ideas, ¿no es cierto?, sino que además hagan sus votos por sus ideas, y que nosotros podamos ayudarles a construir esos sueños que todos tenemos, ¿no? Y que por los cuales también en algún momento votamos con los pies al movernos, ¿no? Y nos fuimos hace mucho rato. Contigo teníamos muchas reuniones acá como estudiantes, me acuerdo. También viniste a estudiar acá en Chile. Entonces, tenemos mucho que hemos compartido en el camino, y creo que sería muy, muy, muy grato escucharte. Así que en ese 1, 2, 3, ¿no? Partamos por lo tuyo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuéntanos un poquito en voz propia, querido Jorge. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Espero que te vaya muy, muy bien con esto de estos proyectos, que yo siento que en general todos, como siempre, van hacia un mismo objetivo. Oye, ¿y por qué no ser candidato a presidente? Mira que aquí ya tenemos el caso de un candidato online, así que no pierdas de vista la posibilidad. Bueno, mira, yo estoy desde hace 8 años dedicado a mi propia compañía. Empecé haciendo una representación de un formato a través de una aplicación que se llama gamificación. Gamificación viene de gamification, de game, de juego.
El tema más importante de esto es cómo tú, con las mecánicas y las dinámicas del juego, atrapas a las personas y logras que estas personas hagan cosas eh, del mundo serio y formal, digamos, pero en un formato entretenido, en un formato que realmente lo estén disfrutando. Y en el transcurso del tiempo empezamos a desarrollar también todo lo que es este tipo de educación online a través de formatos digitales, interactivos, para los e-learning, y creamos estos contenidos, y hoy en día con inteligencia artificial. A nosotros nos ha cambiado muchísimo la forma de trabajar desde que en noviembre, diciembre empezamos a incursionar en todos los temas de inteligencia artificial, y no nos ha dado tregua. Esa parte es una industria, es un sistema que está avanzando a una velocidad que es imposible seguirle el ritmo. Y todos los días hay algo nuevo, todos los días se descubren cosas que se están haciendo, y hay muchas cosas que definitivamente son beneficiosas, son para el progreso, para hacer muchas cosas, y en la parte educativa, que es donde yo estoy, son el cómo tú logras pasar de este formato de educación que tú y yo conocemos a este formato más entretenido, dinámico, con mayores probabilidades de aprendizaje que pueden ser medidos, digamos, y probados, que eso es lo importante. Aquí se puede probar exactamente cuál es el nivel de aprendizaje que tú has logrado en un determinado tiempo en el tema que sea, digamos. Sí, sí, eso. Gracias por presentarnos la empresa y tu quehacer allí, porque efectivamente, como tú bien dices, eso en términos prácticos es efectivamente un tema de tu día a día, ¿no? Y estás haciendo impacto desde allí. Ahora hablemos un poco más del personaje, ¿no? ¿Cómo llega a eso Jorge Villota? Bueno, ¿cómo llego a eso? Es muy interesante. Yo creo que es algo que nos puede pasar a todos en un momento determinado en la vida. Siempre tuve la inquietud de tener mi propia empresa, de tener la capacidad de tomar decisiones por mí mismo, y también de probarme a mí mismo, de cuánto podemos avanzar, digamos, desde este punto del poder hacer y el querer hacer en una forma libre. Chile en ese sentido me ofreció muchas oportunidades, es indiscutible. Este país que durante los últimos 30 años ha sido el mejor país de Latinoamérica probablemente, y un país al que yo quiero muchísimo, me dio todas esas oportunidades, y fue muy, muy extraño. Fue mientras yo trabajaba feliz en una compañía muy grande, muy entretenida, etcétera, etcétera. Veía como la señora que me ayudaba con el aseo decía, tengo mi mini pyme, la otra persona, tengo mi mini pyme. Todo el mundo hablaba de que tenían sus mini pymes, y yo decía, yo no tengo una mini pyme, yo también quiero tener una. Así que un día, peleando con mis objetivos en las empresas de lograr superar los niveles de recomendación del consumidor a nivel de clientes, tuve la oportunidad de vincularme en un Congreso Mundial de Gamificación, y ahí conocí más de cerca esto que hace 8 años atrás era muy poco conocido. Me llamó mucho la atención, y me encanté, fíjate, me encanté la posibilidad de que las personas aprendan y estudien a través de un formato de juego. Es algo que me cautiva muchísimo, y sobre todo porque en el formato en el que yo estoy definitivamente puedes darte cuenta que la curva del olvido se mitiga de tal manera que los niveles de recordación son muchísimo más altos que los niveles de recordación del formato tradicional, en el fondo. Claro. Así que es así como llego a esto. Sí, pues yo me acuerdo muchas fiestas contigo, no sé, es difícil de olvidarlas, pues entonces lo mismo uno aprende, ¿no es cierto? Porque se aprende con experiencia y jugando. Así es, efectivamente. De hecho, fíjate que hiciste este comentario cuando estábamos en la universidad. Yo creo que quizás la universidad, trabajamos en la Asociación de Estudiantes de IESEC, y trabajábamos muchísimo, muchísimo, y nos divertíamos también muchísimo. Y creo que ese formato siempre me acompañó. Yo creo que uno tiene que vivir la vida feliz, contento, no Exacto. exento de problemas, por supuesto, porque los problemas están en el día a día, pero es
la óptica, cómo los miras, cómo los llevas adelante, cómo los resuelves en el fondo. Y siempre hay que ser positivo para sacar adelante tus problemas y lograr lo que quieres lograr, digamos. Claro, yo recuerdo mucho al grupo de ustedes en IESEC. Eh, Efectivamente, ustedes fueron creando una marca personal y grupal, ¿no? Y eso era lo grato de verles, ¿no? Yo estaba en otra cosa porque efectivamente era muy intenso el trabajo de ustedes. Yo estaba metido en trabajar en el diario Hoy y estaba metido en hacer mi música junto con la universidad. Entonces no me daba, digamos, entre el trabajo, dar clases en el Colegio San Gabriel, no me daba entre trabajar dando clases de matemáticas o escribiendo para el diario Hoy y, y haciendo, digamos, el trabajo de periodista, profesor y estudiante, no me daba como para tener un poco esa devoción que ustedes tenían para IESEC, ¿no? Pero a mí, digamos, siempre me gustó mucho y somos muy amigos de mucha gente que hizo ese trabajo de marca IESEC y marca personal, ¿no? Entonces, esa experiencia divertida, esa experiencia de juego, al final uno siempre la va replicando y son finalmente los amigos los que forman una red, ¿no es cierto? Y esa red, yo supongo que en tu trabajo de hoy vas creando también amistades a través de estos juegos en las empresas, en tus clientes, y sin duda que esa red te habrá permitido encontrarte también con muchos ecuatorianos que comparten también en nuestra forma de jugar, usando en el tema técnico mío de teoría de juegos, ¿no es cierto? En esa forma de jugar a la ecuatoriana, supongo que te has ido encontrando con una red ecuatoriana en la diáspora, ¿no? Fíjate que no ha sido tanto, la verdad. He conocido a algunos ecuatorianos, es cierto, digamos, mm, dejando de lado al grupo que conocí cuando recién llegué, que ahí éramos todos los ecuatorianos, digamos, que nos juntábamos como estudiantes. Claro, Estamos hablando hace 30 años, muchos se sí. fueron, muchos se quedaron. Otros volvimos. Exacto, otros volvieron, otros se quedaron una temporada y se fueron también, y así. Y lo que sí es verdad es que en el transcurso del tiempo, en lo que a mí respecta, el, el networking que se ha ido dando ha sido muy a nivel de extranjeros. Yo creo que ahí hay un detalle importante, más allá de ecuatoriano o no. Cuando tú eres un inmigrante, cuando tú no eres del país en donde estás, da lo mismo el país en el que sea, tu primer grupo de referencia normalmente son los extranjeros porque se forma algún tipo de común denominador que te permite generar una familia de una forma muy rápida. Tú probablemente dejaste a tus padres, tus hermanos, cuando tú te mueves, digamos, y de pronto este grupo de extranjeros, digamos, se empiezan a convertir de alguna manera en las personas más cercanas a ti, Tu familia, ¿no? en una familia, exactamente, o lo más parecido a una familia, cuando tú te has movido. Y lo digo efectivamente, como tú comentaste, yo viví 3 años en China, en Shanghái, y es exactamente igual. A lo mejor es mucho más notorio porque es una cultura muy diferente, pero en mi familia había alemanes, había ingleses, había franceses, había españoles. Esa era la familia que yo fui armando en Shanghái, por ejemplo, también. Y bueno, en ese sentido, digamos, hay una gran oportunidad también de que esta nueva familia además se compone de personas de muchos otros lugares distintos, por lo tanto, es una Claro, familia multicultural. Es correcto. muy entretenido, se te abre muchísimo la cabeza, la forma de pensar cambia, evoluciona. Yo creo que son tremendas oportunidades. Yo, de todas maneras, siempre recomiendo que, si en las medidas de lo posible tú puedes migrar a otra parte temporalmente por estudios o por trabajo o por lo que sea, yo creo que es una oportunidad que no debes rechazar. Así es. Yo creo que el ecuatoriano en general, eh, por la dolarización y antes de la dolarización, por la necesidad que condujo a la dolarización, y mucho antes también por las situaciones del país, tuvo olas de migración, ¿no? Recordemos toda esa migración que hubo en los años 60, 70 hacia los Estados Unidos, que el otro día conversaba con un amigo que lidera estos temas de circunscripciones para el Partido Social Cristiano. Él está en Estados Unidos. Pero claro, imagínate que en Nueva York
tenemos 7 jueces ecuatorianos. Ah, mira, no sabía. Claro. Entonces, tú te imaginas lo que es ese poder, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Y eso ya es un trabajo de 3 generaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, tú ahí estás hablando de son ecuatorianos que además ejercen de jueces en un país donde la justicia es durísima y donde los estudios de derecho son tremendos y ser juez es una cosa de muy alto nivel. Entonces eso te muestra una capacidad inherente que obviamente cuando se junta es capaz de llevarte a estar metido en piedras angulares con los cuales puedes finalmente servir de la mejor forma, ¿no? Entonces, claro, después hubo esta otra ola de migración muy grande hacia España en los años 90, ¿cierto? Cuando fue todo este boom agrícola. Y tú ves ahora también ya muchos migrantes ecuatorianos en España que finalmente ya están con sus empresas y hay historias de éxito. Ya vamos a topar. Ahora justo tenemos agendado conversar con María del Carmen Maldonado Sánchez, que fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y que se fue a España y le hemos pedido a ella una cita para conversar, para que nos cuente cómo ha ido viendo, ¿no es cierto?, la diáspora en España. Pero bueno, esos son como los 2 grandes focos, ¿no? De Ecuador. Hay casi como 400,000, de acuerdo a datos del INEC, del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, cerca de 400,000 ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá, y hay cerca de 400,000 ecuatorianos en España. Es un montón de gente, ¿no? Es más grande que ciudades enteras y provincias enteras de Ecuador. Y en el resto, ¿cierto? Hay cerca de otros 400,000. Y acá, entre Chile, más o menos somos como 40,000, ¿no? Es pequeño con respecto a una comunidad venezolana, por ejemplo, que es como la más grande. Pero bueno, estadísticamente, tú cuando tienes 40,000 personas puedes llenar un estadio Claro, de ecuatorianos, claro. ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú puedes llenar un estadio, la pregunta es, ¿esa gente tiene un propósito común o no? ¿Ya? Y ese propósito común es el que hay que indagar. Sin duda que tú de seguro también tienes un grupo de clientes y de amigos propio, lo mismo que yo, lo mismo que todos. Y eso a la larga no solamente está aquí en Chile, como tú bien decías, y no solamente está con ecuatorianos, sino que tenemos redes de extranjeros con los cuales hemos ido trabajando, ¿no? Globalmente. Me hiciste acuerdo cuando a mí me tocó ir también un tiempo a vivir en Europa, en Holanda, y mi familia con la que pasé la Navidad eran compañeros africanos y chinos y europeos, porque el único latinoamericano era yo. Entonces, efectivamente, me acuerdo muy graciosamente que mi esposa abre la puerta al primer invitado que llega, y era un compañero que era de eh, Sierra Leona, y su piel era tan oscura, y estábamos en tremendo invierno, diciembre, imagínate, tan oscuro en Holanda, que no le vio. Te digas, no le vio, ¿no? Y entonces mi amigo Farrell le dice, hi, y cuando abre la boca, se le ven los dientes, ¿no es cierto? Ella le dice, hi, Farrell, how are you? ¿Cachas? O sea, son esas historias y después nos reíamos, ¿no? Porque uno finalmente acaba riéndose de esas cosas. Tú sabes que yo tengo ancestro chino. eh, y finalmente mi abuelo migró, ¿no es cierto?, de China hacia el Ecuador. Somos familia de migrantes y todos hemos vivido estas historias por el ADN, etcétera. Entonces es súper valioso conversar sobre estos retos que tenemos porque hay mucha gente que está pensando en irse, hay mucha gente que está pensando en volver, hay mucha gente, como bien dices tú, que está pensando en planificar para ir y volver. Y nosotros quizá mismo estamos pensando en algún momento en volver al país, porque muchas de nosotros, los que estamos en la diáspora, pensamos muchas veces románticamente en un mejor país al que podamos volver, ¿no? ¿Cómo piensas tú, desde tu perspectiva, el volver al Ecuador? Yo creo que, yo me imagino, no tengo ningún dato estadístico que sustente lo que voy a decir, pero creo que todo inmigrante quiere volver a su casa, de alguna forma. Algunos lo podrán hacer, otros no lo podrán hacer por las razones que sea, pero el lugar en donde te criaste, donde creciste, donde tienes tus raíces, siempre va a ser el lugar, tu lugar, ese lugar en donde uno piensa que
va a llegar y va a encontrar ese calentito de su casa, en el fondo, de alguna manera. Lo que sí es importante y que no hay que perder de vista es las oportunidades que te presenta tu casa versus las oportunidades que se están presentando en otros lados. Y eso ya es un tema mucho más de índole político, la libertad que tienes en tu casa versus la libertad que tienes en otras partes. Y eso también puede ser un detonante de la decisión de volver o no volver, digamos, más allá de lo que tú quieres, tiene que ver con lo que es posible. Porque además hay una cosa interesante acá, ¿eh? Estamos en Latinoamérica. Chile y Ecuador son muy distintos, sí, pero también son muy iguales. Claro. Entonces, ese formato latinoamericano, si te das cuenta que todos nos parecemos muchísimo, unos un poco más serios, unos más amigables, unos más chistosos, unos más bailarines y otros menos bailarines, no importa, pero en general el latinoamericano tiene un algo que lo hace muy similar, con todo lo extenso y todo lo grande que es Latinoamérica, Sudamérica, porque además no quiero dejar fuera a los brasileños de esto porque es igual. Hablamos diferentes idiomas, pero desde el punto de vista de persona, digamos, tenemos un formato muy, muy similar. Y desde ese punto de vista, este gran barco, que es Sudamérica, digamos, tú te vas moviendo en diferentes partes y te das cuenta como en otros lugares como Chile, que ha sido un país de grandes oportunidades en los últimos 30 años, se ha convertido, se convirtió durante mucho tiempo en un lugar en donde tú podías realmente sentirte acogido y tener la oportunidad de salir adelante solo. Que eso tiene mucho, debe tener mucho reconocimiento como país, porque este país a mí me recibió solo y yo en este país soy quien soy gracias a que las oportunidades que me dio yo las podía tomar solo. Claro. Y en otros países, por ejemplo, es que ahí hay que ver cómo se preocupan de que existan estas oportunidades para cada persona, digamos, para crecer dentro de su propio país. Yo creo que en la medida en que un país te da esas oportunidades, a lo mejor hay menos interés de salir. Siempre vamos a ver los que nos gusta salir igual, a conocer o ir hacia lo desconocido, pero en la medida que haya libertad, y estoy seguro que en general las personas van a preferir quedarse siempre en su país. Estás dejando 3 puntos que son fundamentales, ¿no? El tema de la libertad, el tema de la oportunidad y obviamente el tema de la movilidad, ¿no? A ver, un poco sobre el tema de la libertad, efectivamente, debo decirte que en términos prácticos, tú me conoces, yo lo que voy viendo es que hay que trabajar por esa libertad. No es espontánea, ¿no? Y obviamente uno, cuando se va, también se va a un lugar donde ya está hecha la libertad, ¿no? Mira que para el migrante que va a Estados Unidos, el símbolo es la Estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Y la gente llega allá justamente en busca de eso. Yo me veía a mí mismo el otro día, sin relación con el tema de Estados Unidos, conversando con el cuñado menor de uno de mis mejores amigos en Ecuador. Estuve ahora en Ecuador haciendo un trabajo con una fundación inglesa para temas de educación. Eh, y claro, coincidió con el cumpleaños de mi amigo, me invitó y estaba toda su familia. Y, y este amigo me dice, Chino, tú sabes que todo el mundo me dice Chino. Entonces me dice, Chino, tú, ¿por qué estás en Chile teniendo todas las oportunidades que tienes de servir acá en el Ecuador? O sea, y yo le decía, mira, lo que pasa es que yo en Chile tengo 3 libertades que no tengo en Ecuador, ¿no? La primera es la libertad de expresión. O sea, yo, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, a veces es difícil decirlo en Ecuador, porque puedes estar topando un callo y mucha gente no se atreve a decir cosas. Y una de las cosas que muchos amigos han dicho es, nos gusta leer tu blog, nos gusta escuchar tus entrevistas, porque tú dices las cosas. Pero yo les digo porque estoy en Chile, y en Chile uno puede hablar, ¿no? Lo mismo que en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Ahora, esa es una primera libertad, que en Ecuador no siempre está, ¿no? Hay que ser mucho más recatado. El mismo hecho de que tú y yo, por ejemplo, podamos hablar en público en una entrevista es porque tenemos esa libertad acá. En Ecuador mucha gente no habla porque le da un poco de miedo subirse el perfil, por la seguridad.
¿te fijas? Entonces esa es una primera libertad de decir. La segunda es la libertad de moverse. O sea, yo he salido contigo a caminar, ¿no es cierto?, a las 11 de la noche acá, y todavía se puede en ciertas zonas caminar en la noche con la familia, con los amigos, hombres, mujeres, una libertad de moverse, que en Ecuador, ahora que estuve yo allá, está súper difícil. O sea, la gente no sale, la gente se reúne en las casas, está muy muerto de incluso los negocios, porque con la delincuencia y muchas otras cosas no hay esa libertad, ¿no? Y la gente está encerrada en sus casas por la inseguridad. Y la otra tercera libertad es básicamente esta libertad de, de emprender, ¿no? Como lo has hecho tú, como lo he hecho yo, como lo hemos hecho otros, ¿no? O sea, en Ecuador muchas veces los monopolios realmente existen y esto es algo que mucha gente no lo dice, pero tú dependes de 4, 5, 6 grandes grupos a los que finalmente tienes que pertenecer en vida por completo y si es que tú no te alineas, ¿no es cierto? En algún momento vas a quedarte complicado. Entonces nadie habla, por ejemplo, en Ecuador de una regulación antimonopolios porque es delicado. Tú sabes que acá en Chile, en cambio, esa regulación existe hace mucho tiempo. No ha funcionado siempre bien, pero funciona, ¿no? Y aquí cuando hay colusión de precios, después en el pollo, por ejemplo, te devuelven la plata, o cuando hay colusión en las farmacéuticas, te devuelven la plata. Y hay un tribunal pro competencia que funciona, ¿no? Entonces, es ese tipo de libertades para emprender y para hacer lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, es también una de las razones por las que uno se viene, ¿no? Porque efectivamente tienes una perspectiva de crecimiento. Así que, ¿cómo ves tú ese tema de las libertades a la luz de estos 3 puntos que yo te comento? Desde el punto de vista de Chile, dices tú. Claro, y en particular en lo tuyo. Bueno, es un poco lo que dije, efectivamente. Yo creo que hasta el momento Chile siempre me ha dado grandes oportunidades en términos de la libertad que yo he tenido para poder hacer muchas cosas. Además, hay mucha apertura en diferentes lugares para que hagas cosas nuevas, mucho incentivo, mucho apoyo. Como pequeña empresa, digamos, para empezar y darte las oportunidades de crecer. Sobre todo, es la libertad y los sistemas cuando funcionan. Cuando los sistemas funcionan, esa libertad tiene una fortaleza, digamos, exponencial, porque efectivamente el sistema funciona y el sistema está para apoyarte y no para convertirse en una carga adicional de las cargas que obviamente vas a tener cuando tú estás en un proceso de emprendimiento, por ejemplo. Ujú. Claro, efectivamente, ¿no es cierto? Ese tema de la libertad es un temazo, pero tú hablaste también del tema de la oportunidad, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo lo resumo yo cuando diseñábamos este programa para su creación, su funcionamiento, su operación, como estamos haciendo ahora? Pensábamos que en el manifiesto que hicimos, que finalmente el Ecuador dolarizado, ¿sí? A mí se me parece a Inglaterra en el momento de la revolución industrial, ¿sí? Es un país que no va a encontrar las riquezas adentro del territorio, sino afuera. De hecho, en dolarización, si tú no exportas, no tienes dólares. ¿Ok? Entonces estamos obligados a hacer esta diáspora, no solamente de personas, sino de capitales, como hicieron los ingleses, ¿no? Los ingleses, su riqueza en los tiempos victorianos fueron por lo que hicieron en India, por lo que hicieron en el Commonwealth, y básicamente la gran armada inglesa fue el gran mecanismo con el cual ellos pudieron, con sus transnacionales y las empresas, ¿no es cierto?, de Indias y de otros mecanismos, acumular el capital que se necesitaba para acumular productividad y acumular un nivel de ingresos y de vida como el que fue el modelo inglés, ¿no es cierto? Y sigue siendo, porque ese capitalismo sigue existiendo. Entonces, en el Ecuador, con la dolarización, nosotros hemos estado obligados a ver esa oportunidad de salir, ¿no? Y obviamente esa oportunidad de formar capital humano, de aprovechar nuestro capital natural, de aprovechar nuestros productos y todo lo que nosotros tenemos, finalmente también tiene un buen asidero
en términos de que, por ejemplo, a la hora de haber acumulado algo, uno también piensa en poder regresar al país, porque el país también ofrece una oportunidad, sobre todo para los que lo conocemos. Y es que en dolarización, el dólar vale más que cualquier peso, sea colombiano, chileno, argentino, ¿no es cierto? Cubano. Los pesos se van devaluando y el dólar sigue estando ahí, ¿no? Hay una oportunidad en eso, ¿no? El Ecuador. El otro día yo pensaba y decíamos, mira que el ecuatoriano promedio, cuando sale y hace sus negocios, termina teniendo dos casas, la casa en Ecuador y la casa en el país donde estuvo. Y tiene que en algún momento decidir en cuál casa se queda y cuál vende. Y después tiene que decidir dónde deja la plata, o si lo deja en los dos países. Pero cuando no está, va a tener que encontrar a alguien que le ayude con su casa, ¿no? A ti te suena muy bien el caso porque conocemos de cerca de casos de gente que tiene casas acá y que algún amigo le administra, ¿no es cierto? Eh, Pasan esas cosas. Ahora, yo conversaba el otro día con Pero mira, antes de que te cambies de ese formato, lo que acabas de mencionar, hay dos cosas ahí que quiero comentar sobre lo que tú dices. dale, Una, dale. Dale. tiene que ver la oportunidad cuando se junta con la educación. Uh-huh. Muchos dicen que esa es la suerte. El proceso educativo es tan importante para que precisamente haya una evolución en estas oportunidades. Partamos de un dato. ¿Cuánto tiempo te demoras en armar una empresa en Chile tú? Un día. Claro, en un Un día. día. Y en un día tienes tu empresa armada, al día siguiente tienes tu cuenta de corriente o vista o qué sé yo, de la compañía. El tercer día tú ya puedes empezar a vender o facturar. O cuatro o cinco, pero ese Claro, es el en una esquema. semana estás resuelto. Entonces, el sistema funciona para que tú lo puedas hacer y para que tú lo puedas lograr. Y han habido un montón de incentivos que lamentablemente en el transcurso del tiempo se han ido perdiendo, y hay menos incentivos que los que habían hace 30 años, eso es definitivo, Sí. para lograr esto. Eso es como para mí la parte fundamental. Además, los sistemas está hecho precisamente para apoyar, para que ese emprendedor le vaya bien, Y se quede. logre lo que tiene el objetivo que se ha puesto. No todos lo van a lograr, por supuesto, hay un sinnúmero de situaciones, pero lo importante es que el sistema está así para que esta persona pueda crear empresa, pueda dar empleo, y por eso toda la gente que está alrededor, digamos, en estos sistemas, son personas educadas que entienden lo que tienen que hacer. Eso por un lado. Por otro Sí. lado, lo que mencionabas también es un tema, yo diría que ahí hay unas limitaciones mentales. Una Mm, limitación mental que a mí Chile me la ha quitado. claro. Porque es muy simple, amigo mío, vámonos a dar una vuelta aquí cerca, a Ujú. Curicó. Son 3 horas de viaje o un poco más. O sea, y nosotros nos queda mucho más cerca ir a Argentina, pero no vamos a Argentina. Siempre nos vamos hacia el sur o hacia el norte, son 3 horas de ida y 3 horas de venida a cualquier parte que te quieras ir, digamos, y no te parece largo. Vámonos a Pucón. Ya son como 10 horas, creo. Claro. Para allá. ¿Y alguien se incomoda? No, No. vamos, en bus, en auto, nos subimos todos y nos fuimos para O en avión. con una normalidad absoluta. ¿Cuál es la diferencia en que si llegas a tener la oportunidad de tener un lugar donde llegar en Chile y un lugar donde llegar en Ecuador? 4 horas nomás, menos tiempo. Te subes a un avión y llegas a las 4 horas y media. La verdad de las cosas es que Latinoamérica completo es una belleza. Si tú me Claro. dices a mí, mi sueño es retirarme cuando realmente ya tenga que retirarme y ir a pasar el invierno de Chile en la provincia de Manabí, en cualquier playa, porque todas son maravillosas, y el verano de Chile
frente a alguno de los lagos que están en Chile. Mientras más al sur y mientras más solitario, mejor. Porque Qué maravilloso. hay que ver Claro, el color de los ríos del sur para sí, enamorarte de esa tierra. ¿Y cuál es el problema? sí, ¿Cuál es el problema? No debería haber ningún inconveniente. sí, completamente. Déjame cuadrar de nuevo la conversación con estos puntos que haces sobre el tema de la oportunidad, porque finalmente son oportunidades, ¿no? Y efectivamente ahorita topaste el tema de Argentina como oportunidad. Déjame volver a lo que yo te estaba diciendo. Piensa tú que cuánto vale una casa de clase media, que es lo que más hay acá en Chile, una casa, una casa buena de unos 200 metros cuadrados acá en Chile en dólares. 200 metros cuadrados ya es una casa bastante más grande, pero yo creo que estará, depende, puede estar entre 4.000 y 8.000 UFs. Y eso en dólares. Ya te pusiste difícil. Ya en pesos déjame sacar. Por 4, multiplica por 4, es más fácil, ¿no es cierto? 6 por 4, 24, 8 por 4, 32. O sea, básicamente estás hablando de unos 300,000, 400,000 dólares. En el caso más top. Hablemos de 400,000, ¿ya? Esa es una casa de lujo en Quito, en Ecuador. Acá es una casa normal, ¿no es cierto? Sí. Y claro, el ingreso per cápita en Chile es el triple del ingreso per cápita en Ecuador. Entonces, obviamente, acá en Chile tú puedes hacer esa casa, que te puede regresar a comprarte una casa grande en Ecuador con esa plata, ¿verdad? O sea, si tú durante tu tiempo de trabajo aquí eres capaz de ahorrar y comprarte una casa y hacerte una casa de 400,000 dólares, con eso tú en Ecuador te compras una casa del mismo y te quedan 200,000 para jubilarte, ¿verdad? Ese es como el número, ¿ok? Ahora, yo le hacía la cuenta el otro día a un amigo chileno acá, porque me decía otro amigo ecuatoriano allá que la tasa de interés en Ecuador está al 9% para ahorros y para operaciones, ¿no es cierto?, de renta fija. 9% anual. Si tú metes esos 400,000 dólares vendiendo la casa acá y le metes en un banco, en un instrumento financiero, ¿cuánto te dan de intereses al mes? 36,000 dólares. Anuales, perdón. Y al mes, 3,000 dólares mensuales. Ahora, tú con 3,000 dólares, convengamos que puedes vivir en cualquier país, ¿no? Porque 3,000 dólares son, acá en Chile, 6 salarios mínimos vitales, lo mismo que en Ecuador. Pues con 6 salarios mínimos vitales, básicamente podrías vivir tú y tu familia y está el capital intacto, ¿no? Entonces, si tú quieres, digamos, puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a bajar a 1,500 y los otros 200,000 los voy a invertir en un emprendimiento, voy a ponerme en un hotel o lo que sea, ¿no es cierto? Y con eso te alcanza. Entonces, claro, la oportunidad, a veces hay que ponerle números, ¿no es cierto? Para que sea medible, como bien dices. Y además para que sea divertido, porque hacer inversiones es un tema divertido. Entonces hablábamos de la libertad y hablamos de la oportunidad. Y uno anda moviéndose por el mundo, pero en algún momento llegas al punto de la casa, ¿no? Porque en algún lado vas a terminar comprándote la casa. Los migrantes que están en Estados Unidos se hacen su casa en Ecuador, ¿no? Y has visto cuando uno va por Cuenca, las casas, ¿no es cierto?, de los migrantes, es los Johnnies, como le llaman, ¿no es cierto? Acá mucha gente ha comprado acá porque había tasas de interés casi a cero, ¿no es cierto?, para sacar un crédito hipotecario a 20 años, 30 años. Nosotros ya estamos 30 años acá. Hay gente que ya ha terminado de pagar sus casas acá. Y es como muy, muy gracioso, ¿no? Porque finalmente arreglaste la vida para mucha gente con eso. Pero tú topaste, aparte de la libertad y de la oportunidad, un tercer punto que es de fondo, que era el tema de la red, ¿o no? Hace un rato, tú topaste el tema de la libertad, que ya lo discutimos, topaste el tema de la oportunidad, que lo estamos discutiendo ahora. ¿Cuál era tu tercer punto? ¿El tema de la red o no? ¿De la red ecuatoriana o de la red global? Lo que te comenté es que en general el migrante, yo pienso que el migrante hace una red muy importante de migrantes, Correcto. que son como su primer
radio de acción, digamos, Sí, sin perjuicio de la red que haces con las personas que viven en Chile. Después de 30 años, evidentemente, tú también conoces a mucha gente, mucho chileno, grandes personas, gente que es también de un nivel de cultura, de educación, y también que te han servido ya como red de apoyo en muchísimas situaciones, digamos. Entonces, correcto. la red, evidentemente, tienes una red que tú construyes de cero, porque cuando tú llegas como migrante no conoces a nadie y haces una red de cero. Cuando tú vives en tu país, tienes una red que ya naces y ya tienes una red, está heredada. Ahora, ahí topamos de este punto de la red y por eso te llevaba a ese recorderis, porque muchas veces crear la red, como tú bien dices, finalmente la conquista es de ser finalmente un nacional. Acá en Chile, no sé si muchos sepan, pero tú y yo seguro lo sentimos. Cuando tú dices que viniste en los años 90 y que ya estás 30 años acá, te dicen, ah, pero tú ya eres chileno. Claro, Esa es como una frase muy típica acá, ¿no? claro. Entonces, ¿qué parte? ¿No es cierto? Claro, entonces si tú ya estás más de una década, la gente ya te hace nacional. Entonces eso ya te da una red local, porque además, o sea, en 5 a 10 años todo mundo hace una red local. Y tú bien decías que la red de extranjeros te ayuda también, porque cada uno está sumando y eso va. Pero creo que el efecto de esta diáspora ecuatoriana, que es un poco lo que queremos motivar con este programa, es facilitar y acelerar ese proceso, trabajando con más fuerza entre ecuatorianos. Y por eso yo te preguntaba, si es que tú has sentido, digamos, que el tema ecuatoriano ha sido una constante en tu vida. Yo sé que no topamos un tema, y es que tú te casaste con chilena acá y tú de cierta manera te chilenizaste mucho más rápido y de hecho después te fuiste, ¿no es cierto?, en familia a China y después volviste acá y tú estás, digamos, en esta dinámica que ha sido un poquito diferente a la de una familia ecuatoriana 100%, eh, pero un poco en esta perspectiva de la ecuatorianidad, ¿no? Y pensando en devolver esas libertades hacia la la tierra de uno y trabajar también en esta articulación regional y global. ¿Cómo ves tú, digamos, esta formación de red ecuatoriana? ¿Qué se necesitaría y qué legislación en Ecuador se necesitaría para poder facilitar la vida de ida y de vuelta? Porque esa armada ecuatoriana que somos para la dolarización, para los derechos, para la diáspora, eh, y para nuestro desarrollo y nuestra devolución, digamos, hacia Ecuador, dando y dándonos y devolviéndonos nosotros mismos en algún momento. ¿Cómo verías tú, digamos, que se necesitaría que se trabaje entre ecuatorianos, ¿no? Porque yo no sé, pues uno siempre se compara con los colombianos y cómo trabajan los colombianos entre ellos afuera, o los argentinos, ¿no es cierto? Y cómo trabajan entre ellos. Y los mismos colombianos conversan sobre esto, ¿no? Y pasa que las distintas nacionalidades siempre tienen como un afán de ser más unidos. ¿Tú ves que hay unión o no? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, yo creo que ahí la respuesta es muy particular, digamos, no Ajá. podría decir que mi respuesta es Sí, una sí, sí, sí. respuesta que te va a dar la generalidad de la situación. Efectivamente, me doy cuenta que la red de españoles, por ejemplo, funciona de mil maravillas. La Cámara de Comercio Española, lo menciono porque yo represento una empresa española, digamos, es una cámara que se mueve con un nivel espectacular, por ejemplo, y que de alguna manera va aglutinando a todos estos empresarios españoles, la mayoría que llegaron por un formato de expatriado, digamos, de las mismas empresas, otro grupo que se vino en el 2008 cuando la crisis subprime que los afectó mucho y se quedaron algunos y todo, eh, y otros que igual siguen yendo y viniendo, digamos, en el transcurso de los tiempos y se encuentran con un grupo aglutinador muy interesante, muy desarrollado, de un nivel de estrategia, de apoyo, de generar la red y de apoyo, digamos, como es una cámara de comercio.
que normalmente trabajan muy cercanamente a el consulado, por lo tanto el consulado también está, digamos, detrás de esta parte. Y eso es independiente de que la oportunidad parte te la vas haciendo tú mismo primero, digamos. Tú tienes que ir buscando la oportunidad por tu propia cuenta, digamos, pero siempre el generar una red mucho más rápida, digamos, es de un apoyo que no tiene valor. O sea, mejor dicho, es invalorable, es demasiado bueno. En el formato de el ecuatoriano en Chile, al menos, no tengo mayor contacto con, por ejemplo, el consulado ecuatoriano. Siempre que he ido me han tratado de una forma, pero demasiado buena, excelente. Hay un personaje ahí que siempre me apoya, siempre me ayuda, y son 30 años, porque del día que llegué, esa persona estaba ahí y siempre ha sido un apoyo para todos los ecuatorianos. Sí. Sin embargo, nunca he escuchado o algo que no sea la invitación a la fiesta de Quito, que para mí se me acabaron las fiestas de Quito cuando se acabó la fiesta brava. Eh, Nunca El vi, 10 de agosto. claro, El 10 de nunca, agosto, porque el 6 de diciembre era en Quito, pero acá en Chile se festeja el 10 de agosto, ¿no? claro, por eso, no, además de una fiesta, no tengo certeza de alguna cosa más, digamos, que aglutine de alguna forma y genere redes importantes, digamos, con los ecuatorianos en Chile. Pero yo creo que soy, a lo mejor en ese sentido, no soy una buena muestra. Yo creo que siempre pasó que nunca mi correo no estuvo por ahí en el sistema, entonces nunca recibí una invitación, por ejemplo. Entonces no podría decirte cómo funciona eso acá. Cuando yo voy, porque yo necesito algo, siempre he recibido el apoyo necesario del consulado. Claro. Si hay una cámara de comercio ecuatoriano-chilena, no tengo ningún contacto. Entonces, no Mira, podría realmente decirte, a lo mejor soy una muestra muy no, extraña, no, 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 no. pero si no lo soy, si se parecen, si esta situación que te estoy comentando es como mucho más generalizada, claro, ahí yo creo que estamos al debe como institución también de dar ese apoyo al ecuatoriano que está acá, pero no lo sé. Pero bueno, es que independientemente del tema del Estado, del consulado, de la embajada o de la oficina comercial o de la Cámara, de las instituciones públicas o privadas, mi pregunta iba también hacia una red y comunidad y experiencia, ¿no? Porque finalmente los ecuatorianos, más allá de que tengamos o no Estado o que tengamos o no empresas fuertes, tenemos una cultura común que nos lleva, digamos, a juntarnos, ¿no? Y obviamente tú decías bien que en los tiempos que uno es estudiante es como más natural, pero la pregunta es si en el trabajo tú sientes que nosotros nos apoyamos, ¿no? Porque, claro, es más fácil cuando hay empresas que cooperan o cuando hay instituciones públicas que apoyan, pero suponiendo que eso no estuviera ahí y que debería estar, ¿tú cómo has sentido, digamos, que los ecuatorianos como actitud entre los migrantes se apoyen o no, comparados con otros migrantes y también comparados con los mismos ecuatorianos en el país, ¿no? Yo creo que eso es muy particular, ¿ah? No podría darte una respuesta al respecto en Chile en general. O sea, si la pregunta va un poco más directamente hacia con cuántos ecuatorianos yo me he visto en la necesidad de apoyarlos o que me apoyen, yo creo que con las personas con las que pudo haber sucedido algo así, siempre hubo un apoyo, tú mismo, Claro. siempre hubo una buena conversación que te genera un movimiento, digamos, en ese sentido. De hecho, bueno, no conozco ecuatorianos aquí muchos médicos sí, ¿ah? Que son independientes y que les ha ido muy bien y que están en regiones, muchos de ellos, Correcto. todo. Pero, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de vivir en China, 3 años, conocí una empresa que cuando yo me fui de esa empresa, porque fui a conocerla, una empresa que yo dije, esta es la envidia de cualquier multinacional americana en Ecuador. Una empresa con un nivel de cultura corporativa que a mí me sorprendió y era 100% de ecuatorianos. Esto fue en la ciudad de Ibu, la dirigían los hermanos Moncayo, supongo que todavía existe. Ah, Era una empresa Fernando, de sourcing y son 3 hermanos y eran 2 de 3 los que estaban allá
Y, por ejemplo, yo dije, nunca me he Claro. sentido más orgulloso de ser ecuatoriano que el día que pisé esa compañía en Yiwu, que es una ciudad ahí en alguna parte de China, eh, especializada precisamente en todos estos temas de sourcing y todo lo demás. Así que en ese sentido, digamos, yo creo que depende de Qué cada buen persona. punto. Qué buen punto. No, sí, efectivamente. Y de hecho, eso es lo que le da cabida a este programa. O sea, las particularidades y las especificidades hay que mostrarlas, porque son historias de vida muy personales y miradas que van con esa historia, ¿no? Y por eso es que es interesante el programa y por eso es que es muy entretenido también para uno hacerlo, porque vas conversando las perspectivas de cada uno y las vas poniendo en público y las vas compartiendo para que cada uno se identifique con su forma de ser incluso, ¿no? Porque también depende mucho de la personalidad. Entonces, ese es un puntazo porque hay que hacer comunidad y de eso no estamos libres. Y obviamente este programa tiene ese objetivo, ¿no? Y no solamente hacer comunidad y hacernos visibles para ello, sino también para servir juntos. Entonces, ¿cómo ves tú a futuro ese tema? ¿Cómo te verías tú en esa lógica? Yo ya transparenté, ¿no es cierto?, que yo estoy en este paso porque hay esta ventana tremenda de oportunidad que nos ha dado la legislación de Ecuador, de que los ecuatorianos en la diáspora, no solamente que podemos elegir, como pueden los chilenos en la diáspora elegir, sino que además podemos ser elegidos estando en la diáspora. Y eso, por ejemplo, a los chilenos les parece una novedad, ¿no? Así como les ha parecido una novedad este tema de la muerte cruzada, que a un español no le va a parecer una muerte cruzada una novedad, porque fue muy importada de España, ¿no es cierto? El tema de disolver el Congreso y convocar a nuevo gobierno y adelantar las elecciones. Es un tema que pasa mucho en Europa. Y Ecuador tiene esa legislación y además tiene esta otra legislación que te permite que, por ejemplo, un tipo whatever, como decimos en Ecuador, como yo, ¿no es cierto?, pueda en algún momento decir, oye, me invitan a ser congresista en Ecuador en representación de la diáspora de América Latina, Caribe y África, porque he estado trabajando en todas esas partes, y dicen, ¿quieres? Bueno, parece que es tiempo de dar este paso y estoy aprendiendo, porque yo, tú sabes que he trabajado de cerca en temas de gobierno, pero nunca he sido político. Esta es mi primera elección popular fuera de las que se puede haber tenido en el colegio, la universidad o el posgrado o cosas de la universidad y de los grupos de amigos o de las cámaras donde se estaba de presidente, pero en esta cosa para mí es una novedad y estoy tratando de entender, ¿no es Después, cierto? después de haber visto en este país que tuvimos un candidato online para presidente de la República y que tuvo una muy buena Acá representación en Chile dices tú, claro, el partido de la gente. y muy buenos resultados, digamos, a mí eso también me cambió la cabeza, digamos. Oye, a ver, ¿se puede ser candidato online? ¿Y por qué no? Y lo demostró. Y desde ese punto de vista, lo que tú estás mencionando, yo lo encuentro que fantástico. Y yo estoy seguro que hay más de una persona que en un momento determinado de la vida también quiere devolver o aportar de vuelta, en este caso a su país, de alguna manera, como lo estás haciendo tú en este momento, aportándolo de alguna forma en esta parte un poco más colectivo, digamos, que es cuando tú estás haciendo algo ya un poco más político o más de estatal, digamos, de apoyo al Ecuador. Así que desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Si tú me preguntas a mí si a mí me gustaría, me encantaría. Nunca me he metido en ese ámbito, Claro, exacto, pero ¿por qué no? Claro que sí. claro, De todas maneras. exacto, es que ese es el tema, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer las paces como un propósito para poder llegar al fin último de la convergencia. O sea, necesitamos converger y ese es el fin, ¿no? Último. Pero no puedes hacerlo si no estás en paz, si no haces las paces. Y paces para mí es concretamente política, ambiente, cultura, economía y sociedad que convivan. Pero sin política es como esta mano sin el dedo pulgar, pues. O sea, y el tema político implica poder, y implica disputar el poder, y el poder, la única forma que conocemos es la democrática, ¿no es cierto?, en la cual participas en elecciones, y yo nunca he participado en una elección. Entonces, esto es un aprendizaje, porque es otra forma de ser, y para mí esto es un trabajo de una década. No sé si es que al final
vaya a poder trabajar los 10 años. Capaz que me pasa lo que le pasa a los emprendedores, ¿no es cierto? Que el 60% mueren en el primer año en el negocio y quiebran. Capaz que yo quiebro políticamente y no llego a nada. Pero es un paso que hemos decidido en familia, ¿no es cierto?, dar, y quizá que no estamos en el casillero más popular en este momento, pero da lo mismo, porque estamos en el casillero que tiene unos estatutos que ayudó a construir mi padre. Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que los estatutos del Partido Social Cristiano, por los cuales mi padre hizo campaña junto con mi abuelo migrante, que vino de China, y que abrió su balcón para que Camilo Ponce Enríquez, que estaba en el mismo colegio de mi padre, el San Gabriel de Quito, participe, ahí está. Entonces, claro, yo digo, bueno, más allá de la crisis que pueda tener el partido, el país y las cosas, uno tiene que meterse porque hay que armar comunidad y uno ya sabe por los años que lleva adentro y los trabajos que se ha hecho en la vida, que finalmente hay que disputar el poder y hay que entrarle con fuerza, pero sobre la base de algo que es concreto, que es lo que sienten, viven, quieren, son, desean personas a las que vas a representar en esta ocasión, porque ustedes son mis mandantes. ¿Te fijas? Yo sería mandatario, ¿no es cierto?, si a mí me eligen. Y obviamente si la gente vota, ¿no es cierto?, los que puedan votar. Mucha gente ni siquiera se ha registrado en el consulado para votar y no ha votado años. Y hay mucha gente que sí está registrada, pero no se ha registrado ahora para el voto telemático, porque esta vez va a ser con voto telemático. Entonces, bueno, esa es una decisión muy personal y tú bien dices, en algún momento sí. Y bueno, ojalá, ¿no es cierto? Y podamos ir armando equipos, no solamente políticos, sino equipos, como te decía, más allá de lo público y de lo privado, ir armando equipos de sociedad, ¿no? Armar una comunidad ecuatoriana. Creo que veo en otros países que son mucho más activos. Me contaba otro amigo que él estuvo en Paraguay, que allá en la embajada se juntaban a jugar ecuavoli porque había una cancha en la embajada. ¿Ya? Y después se comían un cevichito y después con eso hicieron una serie de temas. Y bueno, te fijas que son casos muy particulares incluso del país, ¿no? Pero yo creo que acá en Chile, teniendo 40.000 ecuatorianos, 8.000 de ellos registrados para votar, 8 de 40.000. No, no es que los 40.000 podrían votar tampoco, ¿no? Porque hay muchos que son chicos, ¿ya? Y anda a saber cuántos van a votar electrónicamente. Como que uno dice, bueno, no podemos quedarnos solo en el 10 de agosto y en la votación, sino que hay que armar algo más, ¿no? Definitivamente que sí. A ver, dos cosas ahí. Yo creo que aquí te vas a encontrar con una de estas 40.000 personas, con toda seguridad, los 40.000 o los 39.999, porque tú eres el número 40.000 que está en este lado más de lo público, digamos, el resto está más en lo privado y probablemente no sepan, no es que no sepan, tampoco lo tienen en la mirada, digamos, el cómo empezar a integrar este tipo de situaciones para poder apoyar de una forma, de una manera distinta. Lo que no significa que no les gustaría hacerlo. O sea, con toda seguridad, yo estoy seguro y que el porcentaje va a ser mayoritario de personas que de alguna manera, si pueden aportar a su país, lo van a querer hacer de todas formas. Ahora, ¿por qué motivo están o no están inscritos para votar, o están o no están inscritos para votar telemáticamente? Yo me estoy enterando que puedo votar telemáticamente ahora contigo. Imagínate, ¿ves? Problema mío, probablemente, ¿ya? Y no estoy inscrito para votar telemáticamente. Es que, y me pregunto ahora, cerrando esta entrevista, lo primero que voy a hacer es, ¿cómo me inscribo? Claro, yo te voy a mandar por WhatsApp, Espérate, pero es importante que todo el mundo lo haga. me doy cuenta que tengo aquí una palanca para entender el tema, pero mi punto es, cualquier hijo de vecino, en este minuto yo me voy a meter Claro, quien quiera que nos vea. al Facebook para tener el voto telemático, por ejemplo, me metería al Facebook del consulado y ojalá esté la información ahí y ojalá sea fácil de encontrar, porque si yo entro al Facebook, y creo que le va a pasar a la mayoría de las personas, y se encuentran con que no es amigable para encontrar la información, no se inscribió. Y me imagino que si el voto es telemático, me imagino que la inscripción también deberá ser de alguna manera virtual, porque si yo tengo que ir a hacer la fila de los días miércoles, creo, registrarme en el voto telemático, ya No, 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 no.
qué buen punto que topas, porque ese es un temazo, ¿no? Y yo hablaba con el equipo de campaña, me decían, ahorita lo principal es hacer campaña en favor de todos para que la gente pueda votar, pero obviamente eso pasa porque la gente se registre. Por ejemplo, los que se registran para votar ya no pueden votar en esta, ¿ya? Porque como ya se convocó a elecciones, legalmente les toca votar en la próxima, ¿ya? Pero si te has registrado ya para votar antes de que se convoque a elecciones, entonces viene el otro tema, y es que hay que registrarse para el voto telemático. Ahora, yo traté de registrarme, parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces, sé que, por ejemplo, en Europa están trabajando brigadas entre los distintos partidos y los consulados para convocar a la gente para que se acerque a una computadora que está ahí para ayudarle. Y si no, digamos, están en campañas de difusión, esto va a ser hasta el 20 de agosto, ¿no? Que es el día de las elecciones. Pero fíjate cómo ese trabajo, por ejemplo, de una comunidad debería ser también esto, porque no solamente que hay que valorar la democracia, sino que hay que dignificar los cargos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le parece súper chévere pensar desde chico que quisiera ser presidente de la República. ¿Por qué no un ecuatoriano que está en la diáspora puede pensar en ser asambleísta por la diáspora? Porque finalmente es algo que tú puedes hacer para representar a los ecuatorianos que estamos en el exterior y recoger, ¿no es cierto?, estas historias de vida y recoger estos anhelos y recoger temas que en algún momento tú los puedas trasladar a legislación ecuatoriana para facilitar la vida de esa persona que quiere llevar su casa, pero que no la lleva porque después hay impuestos, porque después hay problemas, porque después hay una serie de temas que la gente dice, no, qué pereza, porque yo soy más libre acá, entonces me voy a quedar acá y no voy a llevar al Ecuador. Cuando en Ecuador esos capitales podrían estar más seguros y más rentables y además más a la mano que estando afuera. Pero ese es un poco ese diálogo, ¿no es cierto?, que hay que mantener para que las cosas se faciliten y podamos tener más libertad de ir y venir, que creo que sería como lo ideal, para que así como los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, puedan ir y volver del mundo, porque ese es el destino, ¿no? Y el ecuatoriano globalizado puede ser alguien fácil, ¿no es cierto?, de moverse porque parte de un país dolarizado. Entonces, si tú vas con dólares, es bastante menos la energía de despegue que necesitas si sales con pesos, ¿no?, devaluados. Yo estoy seguro que hay un porcentaje importante de ecuatorianos en Chile que les encantaría participar y no saben cómo hacerlo, en realidad, en este formato, en esta diáspora, digamos, el poder aportar de una manera diferente a su propio país. De todas maneras, eh, hay gente y personas que seguramente les va a interesar hacer algo al respecto. Lo importante es encontrarlo. ¿Dónde Así es. está? ¿Cómo lo Bueno, encuentro? bueno, ahorita vamos a apelar a las redes y ya vamos a apelar, ¿no es cierto?, a la conversación. Yo creo que ha sido un abuso de nuestra parte con tu valiosísimo tiempo, que hayamos robado tanto tiempo tuyo, pero creo que ha sido tan grato que todos los amigos que nos miran o nos escuchan, esto también funciona como podcast, creo que nos van a apreciar si es que ya les liberamos, ¿no es cierto?, en su escucha, pero yo lo único que quiero a nombre de ellos y el mío propio es agradecerte, querido Jorge, porque el tiempo que nos has regalado, la experiencia que nos has compartido y desearte lo mejor siempre y de nuevo, ¿no es cierto?, saludarte con el cariño de siempre. Te agradezco mucho. Espero que me des el dato del voto telemático para Quedo en deuda y te lo mandaré. cómo lo vamos a hacer. Y por lo menos de mi parte cuenta conmigo en lo que yo pueda ayudar, participar, involucrarme. Encantado, feliz de la vida. Qué excelente. Bueno, te mando un abrazo, vamos a dejar de grabar ahora y vamos a publicar, ¿no?, con tu autorización. Por supuesto. Bueno, que estés muy bien. Cuídate mucho. Tú también. Adiós. Adiós.